pueden comprender. El verbo griego soportar alude a un peso que es necesario cargar. Cuando Jesús haya resucitado entre los muertos y haya sido glorificado, entonces estarán en capacidad de comprender con profundidad su misión y su obra. Hermanos, el sentido profundo de cuanto dijo e hizo Jesús durante su ministerio lo podrán conocer los discípulos gracias a la acción del Espíritu de la verdad. Este Espíritu Santo los guiará, los conducirá, los llevará por el camino. El verbo griego utilizado por el evangelista Juan es un derivado del sustantivo camino. Y Jesús había dicho de sí mismo: yo soy el camino, en Juan capítulo 14. Hermanos, los manuscritos griegos presentan dos lecturas diferentes para la frase que sigue al verbo guiar. Os guiará en toda la verdad. Así leen los códices sinaíticos, persa y versiones antiguas. Os guiará hacia la verdad. Códice Vaticano, Alejandrino y otros. Los testigos que apoyan una u otra lectura son igualmente importantes. La preposición hacía encierra un especial dinamismo con la lectura. En representa el texto más difícil y por lo tanto preferible. Por otra parte, a nuestro parecer, ambas lecturas responden al sentido del texto. Hermanos, el Espíritu Santo llevará a los discípulos por el camino de toda la verdad. Pero, ¿qué significa la verdad? Jesús había dicho: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8. Y más adelante dijo: buscáis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, que oí de Dios, en Juan capítulo 8. Y cuanto momentos antes Tomás se interesa por saber el camino, Jesús responde: yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan capítulo 14. Una vez más, hermano que me escuchas, la obra del Espíritu Santo será conducir a los apóstoles por el auténtico camino de Jesús verdad, no solo descubriéndoles especulativamente con su luz el sentido de sus palabras y de sus obras, sino guiándolos para vivir según sus palabras y sus mandamientos, como lo dijo en Juan capítulo 14. El evangelista había escrito en el discurso con Nicodemo: el que hace la verdad viene a la luz. Y Jesús dirá a Pilato: todo el que es de la verdad oye mi voz, en Juan capítulo 19. Y oír a Jesús es recibirlo, y recibirlo es creer en Él y guardar sus preceptos. Hermanos, el Espíritu Santo, el otro Paráclito, enviado por el Padre en nombre de Jesús, estará, pues, para siempre con los discípulos, continuando en ellos la misión reveladora de Jesús verdad. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, donde dice: y en cuanto a ustedes, la unción de que de él han recibido permanece en ustedes, y no necesitan que nadie los enseñe, pero con su unción los enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa. Según los enseñó, permanezcan en él. Hermanos, el Espíritu de Jesucristo hace eficaz
el testimonio apostólico. Algunos textos del Antiguo Testamento pueden estar en el trasfondo del pensamiento del evangelista Juan. Leamos: enséñame a hacer tu voluntad, tu espíritu es bueno, llévame por tierra recta, como lo dice el Salmo 143. También lo pueden leer en Isaías capítulo 63 y en el Salmo número 25. El Espíritu podrá llevar a cabo esta misión de verdad, porque no hablará de sí mismo, sino de lo que oyere, hablará. Hermanos, la unión que existe entre Jesús y el Espíritu Santo es como la que hay entre Jesús y el Padre. Y así como Jesús no habló sino de lo que oye del Padre, así el Espíritu Santo solo habla de lo que oye de Jesús. ¿Y qué significa os anunciará lo que va a venir? ¿Será una alusión al carisma de predicción del futuro de que hablan otros escritos del Nuevo Testamento, como Hechos capítulo 21, versículos 10 al 14, que habla de un profeta de Judea llamado Ágabo, que llega a Cesarea, a la casa de Felipe, donde se hospedaba Pablo, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles. Después sabemos que Pablo es arrestado en Jerusalén y llevado ante el Sanedrín. Hay una conjuración de los judíos para matar a Pablo. Es trasladado a Cesarea, donde tiene proceso ante el procurador Félix. Después, Félix es reemplazado por Festo como procurador. Pablo declara: soy ciudadano romano, apelo al César para ser juzgado. Y así es como Pablo llega a Roma, donde es martirizado. La creencia dice que fue el emperador Nerón. Esta interpretación no parece tener cabida dentro del pensamiento juanino. Cuando la samaritana dice, aludiendo al Mesías esperado: cuando venga Él, nos anunciará todo, Jesús responde con la revelación de su propia persona: yo soy el que te habla. Y sigue la admirable escena de los samaritanos que van a Jesús y creen en Él. Hermanos, en ese pasaje, el oficio revelador de Jesús está en relación directa con la fe de los samaritanos que creen en Él. Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 13, donde el Paráclito revelará lo que Él tiene del Hijo y por del Padre. Pues bien, hermano que me escuchas, la acción reveladora del Espíritu Santo, que anuncia lo que va a venir, consistirá no en revelar cosas nuevas, sino en descubrir y hacer comprender a través de todos los siglos y a cada una de las generaciones el sentido profundo de la persona y de la misión de Jesús. Es la presencia activa y perenne del Espíritu Santo que Jesús prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14. Es la enseñanza y el recuerdo de que hablaba el texto de Juan capítulo 14 que dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os dije. Y Jesús dice: Él me glorificará porque de mí recibirá
y os lo anunciará. Hermanos, como Jesús glorificó a su Padre sobre la tierra, revelando a los hombres su nombre y llevando a término la obra que le había dado, como lo dijo en Juan capítulo 17, así también el Espíritu Santo glorificará a Jesús, revelándolo y dando testimonio de él a través de los tiempos. El Espíritu de la verdad podrá cumplir esa misión porque lo que dice lo recibe de Jesús. El Espíritu Santo es el testigo por excelencia de Jesús y también el glorificador de Jesús, como Jesús había sido el glorificador del Padre. Y Jesús dice, todo lo que viene del Padre es mío. Por eso os dije, de que mí recibe y os lo anunciará. Hermanos, este pasaje sobre el Espíritu Santo termina aludiendo nuevamente a la relación del Espíritu Santo con el Padre, el Paráclito, el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo procede del Padre, es un enviado del Padre y es un don del Padre, como está en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15. Pero el Padre y el Hijo tienen absoluta comunidad de bienes, como está en Juan capítulo 17, versículo 10, donde aquí Jesús en su oración hacia el Padre dice, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Pero por eso el Espíritu de la verdad es también un enviado y un don de Jesús a los hombres. La teología posterior occidental dirá que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio. Esta unidad se presenta estructurada en forma de diálogo, con la característica de los diálogos juaninos. Una breve intervención de Jesús provoca la reacción de los discípulos. Consciente Jesús de esa inquietud, no responde directamente a ella, sino que pronuncia un largo discurso en dos partes, comenzando con una de ellas con un solemne en verdad os digo. Los discípulos responden como si hubieran comprendido por primera vez el sentido profundo de las palabras de Jesús. Finalmente, Jesús termina el diálogo en una forma triunfal, proclamando su victoria sobre el mundo. Pero vayamos al versículo 16, que dice, un poco y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Vayamos a Juan, capítulo 16, versículo 16. El segundo ver, diferente en griego del primero, verán, alude a las apariciones de Cristo resucitado, que están en Juan capítulo 20. Después de su muerte y su desaparición, los discípulos volverán a encontrar a Jesús, dotado de una vida nueva. ¿Y cuál es esa nueva vida? Que Jesús se aparece solo a quienes Él quiere. Veamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, donde dice, a estos mismos, los apóstoles, después de su pasión, se les presentó, dándoles prueba de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios es el gran tema de la predicación de los apóstoles, incluyendo Pablo, como lo había sido de la predicación de Jesús. Veladamente, con lenguaje oscuro, habla Jesús a sus discípulos de dos realidades. Primero, de su desaparición física en medio de ellos,
a causa de su muerte.